palabra de nuestro Señor. Así de que abran su Biblia en el Evangelio de San Lucas y van a ir al capítulo 7, en el versículo 1 voy a comenzar. Comienzo, dice la palabra, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús, Yeshua, se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Oigan, hagan el favor de sentarse. Cada vez que yo leo o que me acuerdo de estas escrituras, me pongo a pensar en el maravilloso amor de Dios. Aquí tenemos un cuadro precioso. Yo creo que el centurión jamás se imaginó en su vida que iban a hablar de él en los siguientes miles de años que venían. Ni se imaginó. Yo creo que este hecho, ahorita comenzamos, seguimos sobre acá, pero en mis pensamientos, yo creo que esto nos debe de animar a no detenernos nunca para clamar a Dios, para mirar lo dulce que es Él. Él es justicia, Él es amor profundo. Y creo que nuestros hechos, ¿verdad? Alguien más nos va a hablar cuando desplegamos ese tipo de fe, como la tenía este hombre, el centurión. Aquí Lucas nos cuenta que Yeshua, Jesús, andaba en su ministerio llevando las buenas nuevas. Entra a Capernaum y de repente, ¿verdad?, le llegan unos judíos respetables, a los que este centurión había mandado porque tenía enfermo a su siervo, que quiere decir su esclavo. Eso es lo que quiere decir, esclavo. Lo amaba bastante y manda a estos hombres, dice la palabra, que para que le rogaran a Yeshua, que le rogaran que viniera a sanarle. Ese es algo, yo no sé ustedes, pero hay una ternura en este mensaje, porque por lo regular vamos a ver que este no era un hombre cualquiera, este centurión. Era equivalente a un general, equivalente a un coronel de hoy. Y era nada más y menos que un centurión, ¿verdad?, de la antigua y famosa Roma. La que dominaba
el mundo de aquel entonces. Y vamos a ver el tipo de gente que era este centurión. Pues los centuriones, como todos, comenzaban siendo soldados rasos. Y poco a poco, por méritos, el que subía, no todos subían, llegaba a ser un centurión, siempre y cuando iba a llenar requisitos. Entre ellos tenía que ser un hombre valiente, honesto, respetable, con templanza y dispuesto a dar la vida, por supuesto, por la patria y por sus soldados. Y era el centurión el que llevaba el estandarte con la famosa águila dorada. Dicen que el centurión era como quien dice la columna vertebral del ejército. Entonces era un hombre muy importante, era un hombre recio, pero me pongo a ver aquí, era un hombre de ternura también, porque le dolía la condición de su esclavo, le dolía. Y para poder entenderlo mejor, porque no nos dice mucho el español, porque en primer lugar nos lo ponen como siervo. No se usa hoy esa palabra para esclavo. No la entiende la gente cuando dicen que es un esclavo. No lo entienden porque siervo no lo entienden. Pero cuando oímos la palabra esclavo, sí lo entendemos. Yo creo que verdad que deben de traducir para las nuevas generaciones con la palabra esclavo. Pero era un esclavo. Y el esclavo en ese tiempo no era más que una herramienta para sus amos. Se terminaba la herramienta, desechaban al esclavo, lo dejaban morir. O la misma ley le permitía al amo castigarlo o matarlo. Así, a lo plano. Oigan, pero que este centurión amaba a su esclavo, lo amaba. Y manda a estos judíos respetables a que le rogaran a Jesús que viniera. Debemos de mirar, mis hermanos, porque todo esto nos va a ayudar. Nos hemos congregado porque queremos seguir a nuestro Señor y Dios. Queremos llenarnos más de la fe. Queremos llenarnos más de lo que es Él. Y aquí nos está poniendo la muestra el centurión de cómo debemos de ser para poder triunfar, para poder ser escuchados. Este centurión amaba a su esclavo. Era un hecho no real. Ahora, aparte amaba a los judíos. Eso añadieron los que fueron enviados. Dijo, amo a la nación y nos ha construido una sinagoga. Ese tampoco es nada, no era algo real, normal en aquel tiempo, porque los gentiles, los romanos, los gentiles odiaban a los judíos. Los tenían como escoria, suciedad de la humanidad. Y por otro lado, los judíos odiaban a los gentiles, los odiaban. Entonces, ahí vemos que no era un hombre, por decirlo así, un gentil normal. Este amaba a los judíos. Este hombre era un hombre temeroso de Dios. Todavía no era cristiano, era temeroso de Dios. Y ahí es lo que me bendice a mí también, porque veo que a Dios no le importa a quien Él ama, no importa. Él sabe a quién ama, a quien llama, como dije la vez pasada, a quien escoge, a quien le favorece. Y eso nos debe ayudar bastante también para poder entender, porque a veces como cristianos queremos aparecer como que somos los únicos. Mi denominación es la única y es la verdadera. Cuidado, porque no es así.
Dios bendice y ama a quien Él quiere. Dios pone sus ojos en quien Él quiere. Y miren en quién puso los ojos. En este hombre, en este centurión, en este hombre recio. Entonces, vemos que este hombre le rogó. ¿Cuántas veces, mis hermanos, somos como los que van a comprar la comida rápida? Se va y dame esto, y ya te lo dan y ya te vas. Pero cuando nos detenemos, y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana, cuando nos detenemos a decir al Señor, Señor, por favor, te lo ruego, te lo pido, ayúdame por favor, te lo ruego. Yo creo que muchos batallamos para hacer eso. Y por supuesto, pues no son contestadas nuestras oraciones, porque quieres algo rápido. Rápido, no se te puede dar algo bueno. Entonces este hombre le rogaba. Y entonces era raro. Entonces seguramente que el Señor Yeshua, Jesús, se maravilló. Se maravilló. Pero lo que estamos mirando también aquí es que Jesús ya se había puesto en camino, Yeshua se ha puesto en camino y le manda decir, ¿verdad?, con unos amigos, han de haber sido soldados probablemente, a decirle que no viniera, porque él no se sentía digno de que viniera a su casa y por eso él no se había atrevido a venir donde él. Ahí miramos, mis hermanos, que este hombre, a pesar de lo que era un hombre humilde. Se humillaba. ¿Y por qué se humillaba? Porque miraba la grandeza de lo que había en Jesús, en Yeshua. Miraba la grandeza. Él era un hombre bajo autoridad, como dijo. Y hablaba y decía y se cumplía. Pero miró en Yeshua, en Jesús, miró que era un hombre de una autoridad suprema. Miró. Y Yeshua, Jesús, miró todo aquello. No se lo estaban cuenteando. Era hombre, pero era Dios, Jesús. Entonces todo lo que decía aquel hombre era cierto. Todo lo que decían los amigos, lo que decían los enviados, era cierto. Y era cierto también que era honesto cuando dijo, por eso no fui contigo. Muchos no vamos porque tenemos flojera. No vamos a orar porque tenemos flojera, no queremos. Pero este hombre no había ido, pero porque se sentía indigno. Fue lo que le dijo. Y cuando le declara el centurión, ¿verdad?, esto de que él le decía al soldado, ve y haz esto, y lo hace. Y le dijo al esclavo, hazme esto, y lo hace. Solamente tú di la palabra y mi siervo sanará. Híjole, qué tremendo, qué tremenda fe. Y fue que ahí que Jesús Yeshua se maravilló. Dijo, esta fe no la he encontrado en ninguno. En ninguno la he encontrado. ¿No se maravillan ustedes? Yo sí me maravillo porque Dios bendice a quien Él quiere. Y yo me acuerdo ahorita y se me viene a la mente cuando Dios tocó mi vida. Claro, no me voy a comparar, ¿verdad? Así, pero recibimos bendición. Me acuerdo cuando Dios me llamó. Y qué esperanzas que dijeran, oigan, en unos católicos que se derrame el Espíritu Santo, por favor, si son unos idólatras, son esto y son lo otro. Pues sí, muchos lo son, bastantes. Pero que estos católicos estén alabando al Señor y que hablen en lenguas y que ponen sus manos sobre los enfermos y sanan. Y que alaban a Dios con todo su corazón.
Oiga, pues de ahí fue donde el Señor tocó mi vida. Y no me tocó por medio de jerarquía, de sacerdotes, de obispos, de cardenales, nada de eso. Fui tocado por gente ordinaria, tocado por Dios, pero usando Dios a gente ordinaria como tú y como yo, por decirlo así. Y me acuerdo y me maravillo y le doy gracias a Dios porque andábamos como loquitos aquí en la ciudad de Dallas alabando al Señor por donde quiera. Y no nos paraba ni el hielo, ni la nieve, ni los aires, no nos paraba nada, ni los calores para ir a bendecir al Señor. Estábamos prendidos, nuestro corazón ardía. ¿O ya no arde ahora? Sí, sí arde. No más que ahora hemos madurado. Y andábamos donde quiera, alabando al Señor entre los hermanos, decíamos en aquel tiempo los protestantes, los cristianos. A nosotros nos decían los católicos protestantes, carismáticos. No todos, no, éramos unos en esa denominación. Y me acuerdo que llegábamos a sus lugares y se nos quedaban mirando, ¿y estos quién son? Porque alabábamos a Dios con toda nuestra fuerza. ¿Y estos qué? Entonces hasta les poníamos la muestra a aquella gente. Andábamos con fervor. La palabra era viva. La palabra de la escritura. Y no porque la traía, sino porque aquí está. Claro, la traes porque la vives. Y era una bendición grande. Y decían, pero ¿cómo puede ser? Pues Dios bendice a quien Él quiere. Y bendito el nombre de Dios, eso lo vi. Vi fuertemente la manifestación en gente que ni se lo esperaba. Gente que veníamos de lo más bajo, éramos levantados para alabar al grande Dios. De cierta manera es maravilloso la historia del centurión, porque podemos mirar, ¿verdad?, que nosotros a veces nos encerramos en nuestro mundo pequeño, pensando que somos los únicos. No, hay donde quiera gente que tiene temor de Dios. Y gente agradecida, gente más prendida que nosotros. Gente que quiere. Y hasta que se le revele más y más, alabará más a Dios como este hombre. Imagínense cómo creció la fe de este hombre, del centurión. Si ya la tenía, ¿cómo le iba a crecer? ¿No se les antoja? ¿No se animan a tener esa fe? Pues a mí sí. A mí se me antoja. Porque sería maravilloso. Mi vida sería diferente cada día. Sería nuestra vida diferente. Porque teníamos fe para creerle al Señor todo lo que dice. Nuestras vidas serían diferentes, saltaríamos de gozo, seríamos otros, alegres, no importa lo que viniera, confiaremos en el Señor, porque todo aquel que cree en Él, que todo es posible por Dios, mis hermanos, ese hombre es feliz. Y ciertamente muchas las veces no somos bendecidos, nuestras oraciones no son escuchadas, porque no tenemos el tiempo. No nos damos el momento para rogarle al Señor. Rogarle. ¿Y cuánto le tengo que rogar? Ruégale hasta que lo tengas. Ruégale. Y que puede cambiar la situación. Sí, va a cambiar. Aquí están los hechos irrefutables de que Dios escucha a los hombres y que ha bendecido a quienes menos imaginan. Dios es maravilloso, Dios es bastante bueno. Yo creo que es tiempo de levantar nuestra vista a lo alto y decir al Señor, Señor, en ti creo y todo es posible. Que se maraville Yeshua Jesús por esa fe, que se maraville. Y que no tuvo que ir Jesús hacia aquella casa, sino solamente dijo la palabra y aquel sanó. Así es la vida cristiana. Así es, y esa es la vida cristiana. Lo demás es cosa de nosotros. Lo demás
Lo que somos acá abajo somos nosotros. Pero en lo alto, la bendición de arriba se mueve acá abajo. Y se mueve en aquellos que confían. En aquellos que de cualquier manera puede ser que no conozcan en definitiva a Dios como el centurión, pero que han abierto su corazón, que le tienen temor a Dios y que le creen. ¿Por qué? Porque han visto la grandeza que jamás habían visto. A pesar como este centurión era un hombre, por decirlo así, recio, valiente, y representaba a la grande Roma, pero no le satisfacía. Pero en Jesús miró la grandeza que jamás había visto en su vida. Y se humilló. Y Dios le respondió. Mis hermanos, que mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Levantemos al Señor nuestra vista y decirle: Señor, sí lo creo, todo es posible contigo. Todo es posible contigo. Y miren, van a ver que la fe va a dar su fruto, como la dio en aquel hombre. ¿Qué es lo que no podemos? ¿Qué es lo que batallamos? ¿Qué es lo que nos lastima? ¿Qué es? Tengamos fe y presentémoslo ante el Señor, y el Señor nos bendecirá. Todo es posible para el que cree, mis hermanos, y para el que cree va a haber fruto. El que espera va a recibir. Rueguen, mis hermanos, no están ante otro hombre, están ante el Todopoderoso. Ruéguenle a Él y Dios va a responder. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y denle gloria al que vive, a Cristo Yeshua. Amén. Dios me lo bendiga bastante. Amén, mis hermanos.